Ahora voy un poco al vocero, pero así como que verás, me gusta hablar, ¿no? Sí, me encanta, es vocero, chicos, ¿qué va a hacer? Es así, es lo que él hace. Pero así te quiero hacer algunas preguntas que si bien por ahí tienen respuestas técnicas, que nos la hagas fácil, ¿no? Que son unos temas que aparecieron en estas últimas horas. Una de ellas, por supuesto, es la de las universidades, que hay que auditarlas y que va a traer tranquilidad para los docentes, para los alumnos que están yendo y para la sociedad en general saber a dónde va. Y que de ninguna manera, como vos decías... Y paréntesis, si efectivamente se les puede asignar una partida presupuestaria mayor, el Congreso es quien tiene que debatir de dónde sale ese dinero. Porque si lo que nos están pidiendo es que volvamos a encender la máquina de hacer billetes, que le demos a las universidades o a este grupito lo que pide, teniendo como costo el que todos los argentinos seamos más pobres, porque eso nos va a generar inflación y efectivamente nos va a cercenar a todos el poder adquisitivo, no lo vamos a hacer. No va a ser. Entonces, si quieren aumentar la partida, que encantados de la vida si se ponen de acuerdo en de dónde sale esa partida y quién paga ese aumento presupuestario. Hay que reasignar recursos, pero no se va a emitir. No se va a emitir billete para... ¿Vos gastás más que tu sueldo? No. Bueno. No. ¿Y qué pasa si gastas más de tu sueldo? Sí, me veré en problemas. Durás un mes, 2 meses. El primer mes le pedirás a algún amigo, el segundo mes un día te fundís. Un día y acá un día nos fundimos. Sí. No, y aparte genera todo un trastorno moral, psicológico, anímico, de todas formas, que también se traduce en todo un país, se ve. Bueno, a ver, te quiero preguntar, te decía algunas cosas técnicas que no las quería dejar pasar para que nos expliques a la gente común de qué se trata, en qué nos beneficia. Se habla de la inflación, ¿verdad? Entonces, quiero saber el tema de la inflación, en qué beneficia estos logros que se están haciendo, ¿no? De bajar la inflación, en qué lo beneficia al ciudadano común, así, al que va a hacer las compras hoy. Bueno, primero, la inflación el mundo la resolvió hace un siglo, ¿no? Medio siglo. Nosotros hasta no hace mucho discutíamos si la culpa era tuya, mía, del almacenero, del zapatero, del supermercado. Cuando asumimos nosotros, entendiendo que el problema de la inflación es un tema de que había un loco en una pieza con una máquina de hacer billetes, haciendo billetes para ganar elecciones, y que entendíamos que ese era uno de los, te lo resumo, ¿no? Te lo hago muy simple para que se entienda. Simple. Cuando apagás esa máquina, se termina con el tiempo la inflación, apagamos la máquina, el tiempo va pasando y lo que estamos viendo es que tenemos cada vez menos inflación y por supuesto que esto va a llegar a cero. Sí. No sabemos cuándo, porque no manejamos ni tampoco intervenimos los precios. Por lo tanto, dependemos del mercado y de cuánto todavía quede de ese dinero de más que se imprimió. Pero cuando eso se termine, la inflación va a ser cero. Que es una promesa de campaña, ¿verdad? La inflación cero, el objetivo del presidente. Es uno de los grandes, creo que, pilares del por qué la gente eligió votarlo a Javier Milei en la última instancia, al menos el 19 de noviembre. El que no haya inflación tiene... Y te repito, hay 190 países que ya entendieron, digamos, que no se puede vivir con inflación y que lo superaron. Nosotros todavía tenemos que andar explicando por qué no se puede vivir con inflación. No puedes vivir con inflación porque no puedes proyectar, porque te cercena el bolsillo todos los días, porque además es el peor impuesto, porque quien más lo sufren son los que menos tienen, porque son los que menos se pueden cubrir de la inflación por varias razones, no solo por una cuestión de educación financiera, sino también porque muchas veces no tienen opciones. Vos tenés opción de buscar precios, tenés alguna promoción con la tarjeta de crédito, o tenés manera de cubrirte con algún instrumento financiero, algún plazo fijo y ver cómo haces para que la inflación no te coma el salario. El que menos tiene, no. El que menos tiene está abocado a tratar de subsistir comprando alimentos y tratando de todos los días poner un plato de comida arriba de la mesa. Entonces, la inflación daña al que menos tiene. Y además porque hay un tema que no podés, ya te digo, no podés proyectar. La inflación lo que te quita es crecimiento. Y cuando te quita crecimiento, significa que vos venís ampliando una torta, que es tu riqueza, y de repente la inflación lo que hace es que esa torta se empieza a quedar en el mismo lugar. Y del otro lado tenés gente que cada vez es más pobre, ¿no? Porque cada vez somos más, pero cada vez la torta es siempre la misma. Entonces las porciones son cada vez más chicas. Y es lo que nos viene pasando desde hace mucho tiempo. Hablando de pobre o de pobreza, bajó el índice de pobreza.
Bueno, ¿Cómo lo bajaron? ¿Tiene que ver con esto? No, a ver, la pobreza es interesante la pregunta porque la pobreza... Argentina es un país empobrecido, digamos, esto hay que decirlo. Argentina es un país que, teniendo todo lo que tiene, sin embargo, tiene más de la mitad de su gente pobre. Ni hablar cuando me voy el grupo etario de los más chiquititos, que es donde más pobreza tenés, ¿no? Que hoy supera el 60%, lo cual es terrible, porque al que no alimentás o el que no cubre sus necesidades básicas, mañana no va a estudiar. Y si mañana no estudiás, y condenaste al país dentro de 20 o 30 años a no tener gente que lo saque adelante y que lo haga crecer. Dicho esto, la pobreza que se conoció del INDEC, este 52 y pico %, número que nadie podía no esperar, después de todo lo que venimos viviendo en la Argentina, después de 20 décadas de decadencia, lo único que podés esperar es un país pobre. Pero esa pobreza, cuando la dividís por trimestres, perdóname, la pobreza que se conoció es del primer semestre del 2024. En el primer trimestre, ves una pobreza del 56%. Ya en el segundo trimestre, después de haber hecho los ajustes, ves una pobreza del 51 y pico. Y cuando empezás a ver cómo te está dando el número, la pobreza en Argentina se mide por ingreso, ¿no? Cuando tu ingreso está por encima de determinado monto, no sos pobre, y cuando está debajo de ese monto, sos pobre o indigente, de acuerdo a cuál sea ese ingreso. Ya vemos en este tercer trimestre del año que incluso la pobreza habría perforado el 50%. Pero de todas maneras, nadie se hace pobre de la noche a la mañana y nadie sale de la pobreza de la noche a la mañana. Exacto. Entonces esto es un trabajo... Aquí hay que entender que la gente se saca de la pobreza ni con decretos, ni con impresión de billetes, ni con realismo mágico. Ni con planes platita, ni con toda la pavada que conocimos y que tanto daño nos ha hecho durante tanto tiempo. De la pobreza se sale creciendo. O sea, volviendo a mi ejemplo anterior, agrandando la torta. Vos la única forma que tenés de sacar gente de la pobreza es agrandar la torta. Para agrandar la torta, la única alternativa que tenés es mejorar el salario y mejorar el empleo. O sea, tener más trabajo y tener en esos trabajos mejores ingresos. Para eso, la única forma que tenés es que alguien esté dispuesto a invertir. Exacto. O sea, vos tenés ganas de trabajar, pero yo tengo que tener ganas de darte el martillo para que vos trabajes. Y para que yo invierta, se tienen que dar algunas condiciones: que no haya inflación, tener posibilidades de ganar dinero, tener un país normal, instituciones fuertes, pero sindicatos que no te bloqueen la planta cuando invertís, ¿no? Cuando te presto el martillo a vos, que no me lo trate de sacar un sindicalista, y que no me permita a mí tener un rendimiento de la inversión y que a vos te impidan trabajar. Y por sobre todas las cosas, y creo que enmarca un poco todo, que se te respete la propiedad privada. Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, y lo que también es una obviedad, pero que en Argentina durante mucho tiempo no se respetó. En Argentina el presidente de la nación te mandaba a tomar tierras improductivas. El propio presidente de la nación, en aquel momento. O sea, atacar la propiedad privada. El propio presidente de la nación en un momento de la Argentina te decía: yo no creo en los programas económicos. O sea, Argentina era un delirio donde nadie podía pretender que alguien venga a invertir y que con esa inversión se mejore el salario real y se mejore la calidad del empleo. No había forma. Entonces, hoy todo el trabajo que está haciendo el gobierno, encabezado y por orden del presidente además, es efectivamente lograr tener instituciones fuertes, que se respete a rajatabla el derecho de la propiedad privada, que se cumpla con la ley, que las calles estén ordenadas, que puedas gozar del fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, de tu inversión, tener seguridad. Y todo eso, por supuesto que lleva tiempo y por supuesto que es un proceso, pero no hay otra manera de salir de la pobreza. Esto como tampoco este 50% de pobreza, 50 y pico % de pobreza, fue el último año de gobierno de Alberto Fernández, o los últimos 2 años de gobierno de Alberto Fernández. Fue un proceso de varias décadas donde, bueno, nos trajo hasta acá. Nombraste el tema de la seguridad hace un segundo. ¿Cómo vienen controlando el tema de la inseguridad? Bueno,
Por supuesto que cuando hablamos de inseguridad siempre hablamos lo que es jurisdicción federal, ¿no? Lo que nos corresponde a nosotros como gobierno nacional. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de Rosario, pero el ejemplo de Rosario se replica en otras zonas del país, donde obviamente el narcotráfico iba avanzando. Y Rosario, creo que el Plan Bandera creo que es una buena foto de lo que se está haciendo en seguridad, ¿no? Donde se derrumbaron la cantidad de homicidios, donde Rosario volvió a ser una ciudad turística. Increíblemente, una ciudad que fue históricamente turística, dejó de tener turismo por problemas de inseguridad. Y bueno, más allá de que la Argentina de por sí, ni habla del conurbano bonaerense, ¿no? En el conurbano bonaerense tenés un desorden en materia de seguridad que no deja vivir en paz a los ciudadanos y que muchos han cambiado sus hábitos, ¿no? Se encierran en las casas a las 6, 7 de la tarde por miedo a salir. Pero en lo que respecta a la jurisdicción federal, a la lucha contra el narcotráfico, lo que está haciendo la doctora Bullrich en materia de seguridad es impresionante. Impresionante y reconocido además por como todo, ¿no? Excepto este 2%, por todos los sectores que el trabajo que está haciendo es espectacular. Bueno, de hecho, no hay más piquetes en la Ciudad de Buenos Aires. No hay. Medio que nos olvidamos, pero la Ciudad de Buenos Aires era invivible. Absolutamente invivible. Y bueno, se va de a poco recuperando el orden y me parece que, y esto creo que es transversal también a todas las ideologías, empezamos a entender que está bien vivir en un país normal, que parece que nos lo veíamos imposible o hasta lo veíamos anormal, y no, lo normal es vivir en un país donde se cumpla con la ley. Completamente. Y donde yo te respete a vos y vos me respetes a mí. Completamente, así debería ser y está empezando a ser. Ojalá que sí siga. No, va a seguir. Estamos súper positivos, con ganas, con mucha esperanza. Con mucha alegría también y con mucha emoción también de ver avances, ¿no? Y realmente, bueno, a mí en lo personal me toca muchísimo. Queremos ver algunas cosas de tu función de vocero, preparamos algunos videos.